el ingreso es igual a 1 sobre 1 menos alfa por i, ecuación 1, ¿cierto? ¿Sí todos recuerdan esto? Ya que tenemos esto, vamos a preguntarnos, ¿en cuánto se incrementa el ingreso cuando se incrementa en una unidad de inversión? Perla, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, vamos a preguntarnos en cuánto se incrementa el ingreso, que es Y, cuando aumenta en una unidad la inversión, que es I. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Aumenta proporcionalmente. ¿Cómo sabes? Te escucho, pero un poquito más fuerte, por favor. No, en realidad no sé. Ok, ¿alguien quiere ayudar a Perla? Derivando. Espérame, déjame ver, ¿cómo te llamas? Exactamente, yo. Brian. Derivando. La forma de responder esta pregunta es obteniendo la primera derivada, o derivando. Entonces, vamos a derivar, ¿vale? Recuerden que las derivadas, la razón por la que lo vimos, es porque responden ese tipo de preguntas, ¿vale? Es decir, en cuánto se incrementa Y cuando se incrementa X. En este caso, en cuánto se incrementa Y cuando se incrementa Y. Entonces, vamos a derivar. Y vamos a pedirle a Penélope que, por favor, nos diga cuál es la derivada de Y con respecto a la derivada de I. La derivada con respecto de I sería 1 sobre 1 menos alfa. Muy bien, exactamente, excelente. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo con Penélope? Sí. Sí. Bueno, profe, Mándeme. ¿tiene su cámara encendida? León, ¿no te escuché otra vez? ¿Tiene su cámara encendida o soy yo, profe? Sí, tengo la cámara encendida. Ah, bueno, entonces soy yo. Esperen un segundo. Ya puede continuar, profe, disculpe. No te preocupes, León. Ok. Pregunta, ¿es positiva o negativa? A ver, vamos a preguntarle a José Manuel. José Manuel, ¿esto es positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Es positivo porque habíamos dicho, muy bien, José Manuel, porque habíamos dicho que alfa era estrictamente menor que 1. Entonces, lo que está aquí es pequeño o positivo. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, profe. lo que nos está diciendo... ¿Perdón, José Manuel? Ah, no, que sí, profe. Muy bien, José Manuel. Lo que nos está diciendo es que cuando se incrementa la inversión, crece el ingreso. Lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, en realidad no es la pregunta importante. La pregunta importante es saber si esta, que es positiva, es mayor, igual o menor que la unidad. ¿Por qué es una pregunta importante esa? Miren, si fuese mayor que la unidad, quiere decir que cuando se incrementa la inversión, el ingreso crece más que proporcionalmente. Es decir, que si, por ejemplo, incrementamos la inversión en 5 unidades, el ingreso va a crecer en más de 5. Puede crecer en 6, en 7, en 10, pero en más. Entonces, es un buen negocio. Si es igual, quiere decir que va a crecer proporcionalmente. Es decir, si incrementamos la inversión en 5, el ingreso va a crecer en 5. Pero si es menor
que la unidad, quiere decir que va a crecer menos que proporcionalmente. Es decir, si incrementamos la inversión en 5, el ingreso va a crecer en 4, en 3, va a crecer, pero menos de lo que creció la inversión. Entonces, esto es mayor, igual o menor que 0. ¿Qué dicen? Vamos a preguntarle a León. ¿Cómo, profe? Perdón. Y ahora sí ya A veo. ver, esta ecuación es mayor o menor que 1. Mayor o menor que 1. Es que tiene que ser menor que 1, ¿no? Porque es 1 sobre 1 menos alfa. Entonces dependerá del valor de alfa. Ya sabemos cuánto vale alfa. Alfa está entre 0 y 1, es decir, es positiva, pero es menor que la unidad. ¿Se acuerdan? Alfa era la propensión marginal a consumir. Ok, León vota por esta. Vamos a preguntarle a Natalie. No, profe, no, debe ser mayor, porque si es 1 menos alfa, entonces es un número muy pequeño, y 1 sobre un número muy pequeño es mayor que 1. Muy bien, León vota por esta. Vale, vamos a demostrar que el último voto de León es cierto, ¿vale? Bien, la demostración es muy sencilla. Es casi trivial, pero es interesante hacerla. Nos preguntamos esto, ¿no? Entonces, esto que está aquí dividiendo, lo pasamos para acá multiplicando. Y tenemos 1 mayor, menor o igual que 1 menos alfa, ¿cierto? Y luego tenemos aquí un 1 que suma y aquí uno que suma. Entonces, este se va a ir con este. Y tenemos que 0 es mayor, menor o igual que menos alfa. ¿Quién es cierto? 0 es mayor, igual o menor que menos alfa. ¿Cuál es cierta? ¿Qué es mayor? Muy bien. 0 es estrictamente mayor que cualquier número negativo, lo que quiere decir que estas son falsas y por tanto estas son falsas. La única cierta es que 1 sobre 1 menos alfa es estrictamente mayor que menos 1. ¿Vale? Tal cual León nos había dicho. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando el ingreso crece, cuando la inversión crece, el ingreso crece más que proporcionalmente. Es decir, multiplica el ingreso. ¿Cómo creen que se llama este resultado? ¿Cómo le pondrían ustedes? Ya sabemos que es positiva, pero además que es estrictamente mayor que 1. ¿Cómo le pondrían ustedes? Natalie, ¿cómo le pondrías tú? Natalie. Estoy pensando todavía. Recuerda, Natalie, lo que estás viendo es que cuando la inversión crece, el ingreso crece más que proporcionalmente, es decir, lo multiplica. Si fuese igual que 1, pues diríamos que crece proporcionalmente. Si fuese menor que 1, diríamos que lo submultiplica. ¿Cómo le pondrías? Multiplicador. Multiplicador, muy bien. Se llama multiplicador. Se llama multiplicador y tiene el nombre del economista que lo propuso. Entonces se llama multiplicador keynesiano. Porque quien propuso este resultado inicialmente fue el profesor Keynes. Entonces, multiplicador keynesiano. ¿Vale? Pregunta. ¿Por qué un incremento en la inversión hace que el ingreso crezca más que proporcionalmente? Vamos a preguntarle a Jacqueline.
Ya vimos que esto es así. La pregunta ahora es ¿por qué? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, Jackie. Ya vimos que el multiplicador keynesiano muestra que cuando se incrementa la inversión, el ingreso crece más que proporcionalmente. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un incremento de la inversión haría crecer el ingreso más que proporcionalmente? Porque se está incrementando por unidad. Otra vez, ya que no te escuché. Porque se está describiendo el aumento por unidad. Por ejemplo, se está multiplicando el ingreso que tienes por unidad, más por una unidad. Ok, lo que acabas de decir es cierto, pero no nos responde no nos responde la pregunta. A ver, muy bien, Jackie. Vamos a preguntarle ahora a Paola, ¿vale? Paola, ¿qué piensas tú? ¿Por qué un incremento de la inversión hace crecer el ingreso más que proporcionalmente? No, profe, no sé. Ok, no te preocupes. Vamos a preguntarle a José. José Manuel. Perdón, pero es que tampoco, no se me ocurre nada, no sé. Lo que ustedes crean, ¿eh? No pasa nada. A ver, León, ¿tú qué opinas? A ver, o sea, la pregunta es, ¿por qué cuando la inversión crece, el ingreso crece de manera mayor, no? Sí, Entonces, esa yo es la creo que pregunta. la respuesta ahí estaría en la propensión marginal a consumir, ¿no? O sea, mientras más ingresos recibe una persona, más gasta. Es algo que entiendo. León, tú muy bien. Sí, exactamente. Vamos a desarrollar un poco más la respuesta que León nos está dando, ¿vale? Miren, la respuesta siempre tiene que estar con los elementos del modelo y nunca fuera de los elementos del modelo. Si está fuera del modelo, entonces no tiene sentido, es una especulación. ¿Va? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ver qué elementos nos está dando el modelo para responder esta pregunta. Es decir, lo que estamos investigando es cómo funciona el multiplicador keynesiano. Eso es lo que estamos investigando. ¿Cómo funciona el multiplicador keynesiano? Entonces, recuerden que teníamos que el ingreso era igual al consumo más la inversión. Y sabíamos que el consumo es igual a alfa de Y, ¿cierto? Supongamos, sabemos que alfa está entre 0 y 1. ¿Vale? Pongámosle un valor para hacerlo muy sencillo. Supongamos que es 0.5. ¿Va? Y ahora supongamos que la inversión crece en 5 unidades. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Natalie, para que la ecuación 1 siga siendo cierta, si la inversión crece en 5 unidades, ¿en cuánto debe de crecer el ingreso? ¿En 5 unidades? Muy bien, Natalie. Debe de crecer en 5 unidades. Si el ingreso crece en 5 unidades, ¿en cuánto debe de crecer el consumo? Vamos a preguntarle a Yaret. Pues también en 5 unidades, No, ve, el ¿no? consumo es igual a 0.5 de Y. Entonces, si esto creció en 5 unidades, ¿en cuánto debe de crecer el consumo para que esto sea cierto? En 10, ¿no? Eso sería Sería 0.5 por 5 unidades. exactamente. Muy bien, Natalie. Lo que me acabas de decir, ¿quién dijo 10, perdón? Yo, profe, Elisa. Elisa, lo que tú dices sería cierto si este en lugar de ser un 0.5 fuese un 2. Ajá. En realidad lo que hacemos es multiplicar el incremento por lo que está aquí, es decir, 0.5. Y entonces, esto nos da 2.5, ¿no? ¿Todos de acuerdo?
para que sea cierto. Entonces, el consumo crece en 2.5. Vámonos con este color. Si el consumo crece en 2.5, ¿en cuánto crece el ingreso? Brian. 7.5. Ok, Brian ya hizo la suma, ¿no? De 5, vamos a ponerle otros 2.5. ¿Vale? Como dice Brian, 7.5 si hace la suma. Pero digamos 2.5, ¿vale? Y entonces el ingreso vuelve a crecer en 2.5. Y si el ingreso creció ahora en 2.5, ¿en cuánto crece el consumo? ¿León? También en 2.5. No, León. A ver, otra vez. El ingreso está creciendo en 2.5. El consumo es el 0.5 del ingreso. Es decir, el consumo crece en la mitad del crecimiento del ingreso. ¿En cuánto crece, León? 3.625. Ok, León ya hizo la suma, pero no sean malos. No hagan la suma todavía, ¿vale? Entonces es 1.25. 1.25. ¿Vale? 1.25. Quiere decir que el ingreso, perdón, que el consumo creció en 1.25. Si el ingreso creció en 1.25, perdón, si el consumo creció en 1.25, ¿el ingreso en cuánto crece? Penélope. Disculpe, maestro, yo ya me perdí en por qué el crecimiento, el consumo crece en 2.5 y después en 1.25. Vamos a volverlo a hacer, Penélope, pero no seas mala. Sígueme los colores, ¿vale? Vamos a usar un color por cada línea de tiempo. Hagan de cuenta que son como temporales, aunque se supone que todo sucede más o menos inmediatamente. Pero nosotros, para seguir el ejercicio, vamos a hacerlo como temporales, ¿vale? Entonces, no seas mala. A ver, vuélveme a seguir. Penélope, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Perfecto. Este es el consumo. A ver, primero, la primera línea temporal es azul. Decíamos, la inversión crece en 5. Lo que quiere decir que para que esto permanezca la igualdad, tiene que crecer en 5. Si el ingreso crece en 5 y la propensión marginal a consumir es 0.5, es decir, solo consumimos la mitad del ingreso, entonces el consumo solo crece en la mitad de lo que crece el ingreso. Es decir, crece en 2.5. Ese es el primer resultado, o la primera línea temporal. Luego, con base en este resultado, decimos, el consumo creció en 2.5. Y si el consumo creció en 2. Perdón, si el consumo creció en 2.5, ¿en cuánto crece el ingreso? Penélope. En 2.5 también. En 2.5, ¿verdad? Creció en 2.5. Pero ojo, si el ingreso creció en 2.5, ¿en cuánto crece el consumo? Penélope. Igual en 2.5. No, ve. Recuerda que el consumo solo es una proporción del ingreso. Es la mitad. Entonces, si el ingreso crece en 2.5, ¿en cuánto crece el consumo? Ok, ya entendí. Es en 1.25. Exactamente. En 1, el consumo creció en 1.25. Ahora, sígueme. Vamos ahora con el verde. Nos regresamos nuevamente aquí y decimos, bueno, pero el consumo volvió a crecer. Y volvió a crecer en 1.25. Y si el consumo volvió a crecer en 1.25, ¿en cuánto creció el ingreso, Penélope? En 1.25. Creció en 1.25. Y si el ingreso creció en 1.25, ¿en cuánto crece el consumo? Penélope, contéstame. Estoy haciendo la cuenta. Ok.
En 0.625. 0.625. Nos podemos seguir, ¿verdad? Es decir, podemos seguir poniéndole aquí, va que aquí, y luego va aquí, y luego va aquí, y otra vez. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo que nos podemos seguir? Sin embargo, vean lo que está pasando. Cada vez el consumo crece menos. Empezó con 2.5, luego con 1.25, luego con 0.25, luego va a crecer 0.315, algo así, más o menos. No, 12. Más o menos, ¿no? Y luego va a crecer en 1.06, perdón, así. Y luego va a crecer en 0.0. No, pues, ese no es 0, ese no es 0.5, luego en 0.02, y así nos vamos hasta que esta cosa en realidad tienda a ser el incremento en el consumo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta cosa? ¿Por qué el ingreso crece más de lo que creció la inversión? ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, José. José, Edgar. Porque el consumo es mayor. Exactamente, muy bien, José Edgar. La razón por la que la inversión hace crecer el ingreso más que proporcionalmente es porque también hace crecer el consumo. ¿Me explico, muchachos? Profe, ¿puede repetir eso? Sí, Laura. Estamos diciendo que la razón por la cual la inversión hace crecer el ingreso más que proporcionalmente es porque también hace crecer al consumo. Si tú ves, inicialmente el ingreso creció en lo mismo que creció la inversión, pero después siguió creciendo debido a que creció el consumo. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas? Voy a quitar esto, ¿eh? Vamos a poner ahora al gasto público, ¿va? Y entonces tenemos que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Y nuevamente el consumo es igual a alfa de y, ecuación 1 y ecuación 2. Y vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Y entonces tenemos que el ingreso es igual a alfa de y más la inversión más el gasto público, ecuación 3. Y nuevamente, esto que está aquí sumando, pasa para acá restando. Y entonces tenemos que el ingreso menos alfa de y es igual a la inversión más el gasto, ecuación 4. Y luego factorizamos el ingreso, ¿verdad? Es decir, 1 menos alfa por y es igual a i más g, ecuación 5. Y luego tenemos que el ingreso es igual a i más g sobre 1 menos alfa. O lo que es lo mismo, y
es igual a 1 sobre 1 menos alfa que multiplica a I más G. ¿Todos llegamos a esa ecuación? Sí. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas? Muy bien, vamos a preguntarle a Jacqueline. Jacqueline, ¿en cuánto se incrementa el ingreso cuando crece en una unidad el gasto público? Jackie. Jacqueline. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que se trabó el audio y no entendí nada. Bueno, por lo que veo tengo que derivar, ¿no? La función de y. Ajá. Bueno, ¿eso me pidió? Sí, eso te pedí. Ok. Espera tantito, voy a hacer la derivada entonces. Sí, hazla. Profe, Mande. Te escucho. Sería 1 entre 1 menos alfa, porque I es una constante cuando se toma en cuenta la variable gasto público, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno, sí me salió lo mismo que mi compañera. Exacto, Jacqueline. Jacqueline, ¿cómo se llama esto? Es el incremento que da por unidad. Ajá, pero ¿cómo le hemos llamado? El multiplicador keynesiano. Exactamente. Esto es el multiplicador keynesiano, que ya vimos, ¿verdad? Y que sabemos que es estrictamente mayor que 1. Vean lo que está diciendo nada más. Está diciendo que el incremento del gasto público hace crecer el ingreso más que proporcionalmente. Entonces, y la razón sigue siendo la misma. La razón sigue siendo porque hace crecer el consumo. Este es uno de los fundamentos de la política económica expansiva. Cuando se dice que el gobierno tiene que gastar para reactivar la economía, regularmente se está pensando en el multiplicador keynesiano, o por lo menos tiene sus bases, sus fundamentos, en el multiplicador keynesiano. Porque de acuerdo a incrementar el gasto hace que el ingreso crezca más que proporcionalmente. ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces, profe, a ver, incrementar el gasto público hace que el multiplicador, o sea, que el ingreso crezca más que 1. No que 1, crezca más que el incremento del gasto público. Mira, a ver. A ver, León. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. La derivada de y sobre la derivada de g es estrictamente mayor que 1, ¿verdad? Muy bien. Siempre nosotros podemos decir que esto más o menos es equivalente a decir el incremento del ingreso sobre el incremento del gasto, que es estrictamente mayor que 1. Nosotros a este incremento que está aquí dividiendo lo podemos pasar para acá multiplicando. Y tenemos el incremento del ingreso es mayor que el incremento del gasto. Entonces, el multiplicador lo que dice es justamente esto. Si tú incrementas el gasto, el ingreso va a crecer más que proporcionalmente. Es decir, si tú incrementas el gasto, el ingreso va a crecer más de lo que tú incrementaste tu gasto. Si aquí tú lo incrementaste en 10 unidades o 10 millones, este va a crecer en más de 10 millones.
Puede que esté en 11, en 12, en 13 o en 10.5, no se sabe, no tenemos que calcular el multiplicador, pero lo que sabemos es que va a ser mayor. ¿Me explico? Sí, porque ya la entendí bien, gracias. De nada. Vamos a hacer la gráfica del multiplicador, ¿vale? La gráfica se conoce como aspa keynesiana o cruz keynesiana. Muy bien. Miren. Vamos a graficar la siguiente ecuación. Y es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Y sabemos que el consumo es igual a alfa de Y, ¿cierto? Entonces, en lugar de ponerle aquí consumo, vamos a ponerle alfa de Y. Y vamos a hacer un poco de trampa. ¿En qué consiste la trampa? Vamos a graficar esta ecuación como si, y eso es bien importante, como si esta Y fuese distinta a esta Y. Como si. ¿Me explico? Tenemos Y y tenemos Y. Entonces, si esta Y fuese distinta a esta Y, ¿cuál sería la ordenada al origen? ¿Se acuerdan qué pregunta responde la ordenada al origen? La variable dependiente. No. A ver, la pregunta es, si Y es igual, no sé, por ejemplo, a 3x más 5, la pregunta es, ¿cuánto vale Y si, condicional, x es igual a 0? 5. 5, ¿verdad? Es el ordenador del origen. Ahora veamos aquí. ¿Cuánto vale Y azul si Y roja es igual a 0? Ingreso más gasto. Inversión. Perdón, sí, inversión más gasto. Inversión más gasto. Es decir, la ordenada del origen es esta. Inversión más gasto. Muy bien. ¿Cuál es la pendiente? ¿Recuerden qué nos dice la pendiente? La inclinación. Muy bien, la inclinación. Si bien es cierto que una pendiente nos dice la inclinación, también la inclinación o la forma de sacar la pendiente no es otra cosa que Y1 menos Y0 sobre X1 menos X0. Es decir, la pendiente es el incremento de Y sobre el incremento de X. ¿Y cómo sacábamos esto? Cuando nos preguntábamos, ¿en cuánto se incrementa Y cuando se incrementa X? ¿Cómo lo sacábamos? Derivando. Derivando, muy bien. Derivando, ¿verdad? Entonces, para obtener la pendiente, podemos sacar la derivada de Y azul sobre la derivada de Y roja. ¿Y cuánto es eso? Alfa. Alfa, muy bien. ¿Y qué sabemos de alfa? ¿Cuánto vale alfa? Es mayor que 0, pero menor que 1. Muy bien, es positiva, pero menor que la unidad. Si es positiva, pero menor que la unidad, entonces va a ser una cosa con una inclinación más o menos así. ¿Vale? Ojo, esto solamente es cierto porque supusimos que esta Y era distinta a esta Y, ¿verdad?
pero en realidad son iguales. Entonces, si tenemos aquí y igual a y, ¿cómo es la recta que dice que eso es cierto? Que y es igual a y. ¿Cómo tendría que ser? A 45 grados. Muy bien, Brian. Es una recta de 45 grados o pendiente unitaria. Para los que tienen su cuaderno cuadriculado, es muy fácil entender esto a partir de los cuadritos. Más o menos, ¿eh? Una recta unitaria es la que une los cuadritos, así, por aquí. ¿Y por qué es una recta con pendiente unitaria? Porque si ustedes avanzan un cuadro de aquí y suben acá, aquí habrán avanzado también un mismo cuadro. Si ustedes avanzan 2 cuadros y lo proyectan hasta la recta, aquí también habrán avanzado 2 cuadros. Es decir, lo que pase en este eje va a pasar en este eje. Y es igual a y. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Y entonces trazamos nuestra recta con pendiente unitaria o una recta de 45 grados. Anclada al origen, por supuesto. Y entonces es una cosa, bueno, más o menos así. No es tan alta. Más o menos así, ¿vale? Vamos a bajar esta un poquitito. Vamos a inclinarle un poquito menos. Ahí está. ¿Todos me siguen? ¿Muchachos? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Lo que quiere decir ahora es que esta cosa azul solo es verdad, y solo es verdad, cuando cruza la recta de 45 grados. Porque solo en esta recta color rojo, y es igual a y. ¿Me explico? ¿Me explico? A ver, de ¿Lo nuevo. puede repetir, profe? Por favor. Sí. La recta color azul solo es cierta cuando cruza la recta de 45 grados, porque solo en la recta de 45 grados, la línea roja, y es igual a y. En la recta, en todos los demás puntos de la línea azul, y no es igual a y. Y entonces, pues no es cierto. ¿Me explico? Sí, profe. Muy bien, si ya me expliqué, entonces vamos a jugar con la línea azul, sabiendo que solo es cierta en este punto, ¿vale? Y una forma de ¿Me lo jugar puedes con... repetir de nuevo, por favor? Claro que sí. Mira, la Noli, ¿verdad? La Noli. Mira, la Noli, lo que estamos diciendo es que y es igual a y solo en la recta de 45 grados o pendiente unitaria. Nosotros graficamos la recta azul y según la recta azul estamos graficando y, solamente que la graficamos asumiendo que la y color azul era distinta a la y color rojo, lo cual no es cierto. Entonces resulta que la... Resulta que la recta azul solo es cierta cuando intersecta a la recta roja. Es decir, solo en ese punto y es igual a y. ¿Me explico? Sí, gracias. Muy bien. Entonces vamos a jugar con la recta azul. Y lo que vamos a hacer es simplemente incrementar o el gasto o la inversión. Vamos a decir que incrementamos el gasto. Si incrementamos el gasto, lo que estamos incrementando es la ordenada al origen, ¿verdad? Y la pendiente sigue igual porque la pendiente es alfa. Entonces, digamos que lo incrementamos por aquí. Y más incremento en G. Como solo incrementamos la ordenada al origen,
se supone que tiene que ser una recta paralela, ¿vale? Entonces ustedes lo pueden graficar muy padre, yo más o menos como me salga, ahí está. Es una recta paralela. Entonces estamos en el punto A. ¿Va? Y lo que vamos a hacer es, nuevamente, prolongar el punto A. ¿Están de acuerdo conmigo que este crecimiento es el crecimiento del gasto? ¿Cierto? Si nosotros prolongamos esto hasta acá, como es una recta de 45 grados, todo esto va a ser el incremento en el ingreso que es proporcional al incremento del gasto. Vamos a llamarle Y1, Y2. Pero en este punto, que vamos a llamar B, no estamos en equilibrio, ¿verdad? El ingreso no es igual al ingreso. El ingreso es igual al ingreso hasta el punto C. Y entonces resulta que todo esto, lo que estamos poniendo en color rojo, no es otra cosa que el crecimiento en el consumo. Y entonces el ingreso, en realidad, crece hasta acá. Entonces, lo que estamos viendo es que un crecimiento en el gasto público hizo crecer al ingreso de Y1 a Y3. Pero, de ese incrementote en el ingreso, el que le corresponde al mayor gasto público, el que es proporcional al gasto público, solo es de Y1 a Y2. La diferencia de Y2 a Y3 es el crecimiento en el consumo, que se ve aquí. Si lo pueden ver, es azul, es el crecimiento del ingreso por mayor gasto público directamente, o proporcional al mayor gasto público. Y el color rojo es el crecimiento del ingreso por mayor consumo. Es el multiplicador. Lo que vamos a graficar es el multiplicador. Los componentes del multiplicador. ¿Tienen dudas? Yo sí tengo dudas. A ver, Penélope. Sí, bueno, no entiendo a partir de dónde trazamos la línea de Y3, la vertical. Ah, ¿está? Sí, justo esa. Ah, mira, lo que pasa es que recuerda que el equilibrio exige, o mejor dicho, esta cosa es cierta, siempre que corta la línea roja. Entonces, el punto C es la intersección de la nueva línea azul con la línea roja. Entonces, ¿de dónde ¿Cuál es la del medio? Perdón, otra vez, no lo escuché. Y2, entonces, es que yo pensé que Y2 era esa Y2. intersección. No, Y2 es la prolongación. Mira, lo que ustedes hacen, vamos a llamar, miren, primero esta cosa, de aquí en el punto A es el punto de inicio. Este punto A lo prolongan verticalmente, perdón, horizontalmente, no, sí, verticalmente, hacia arriba, verticalmente. Y luego este punto, no sé qué, llamémosle a coma, lo prolongan horizontalmente. ¿Vale? Así, tal cual, así, horizontalmente. ¿Vale? Y es el punto B. Son dos, de hecho es un triangulito. Es para arriba y luego para acá, para el lado, pero de manera horizontal. Y llega hasta el punto en que corta la línea roja. Pero siempre va a estar por debajo del punto C. Porque esta línea, la azul, no es horizontal. Es una cosa así, tiene una pendiente hacia arriba. ¿Me explico? Ah, ok, sí, gracias. De nada. ¿Podría señalar el punto B? Ese casi no se ve. El punto B es este. Ok, gracias. De nada. Yo te sigo teniendo duda todavía.
Sí, César, por favor, dime. Sí, pero ¿por qué puso ahí los puntos de Y1, Y2 o Y3 o a base en qué? Ah, bueno, mira. El Y1 simplemente es el punto inicial. El Y2 es la prolongación horizontal, no es cierto, vertical, es la prolongación vertical del punto B. Es decir, recuerda que tenemos el punto A y el punto A lo prolongamos así, horizontalmente. Y luego lo bajamos. Y ese es Y2. Y lo que te está mostrando esta cosa, si lo graficamos bien, debe ser proporcional a esta cosa. Debe tener la misma longitud, aquí y aquí. La misma longitud. Si aquí creció en 5, esto debe ser 5. Y luego el punto Y3 es el punto C. Una vez que llegas a C, lo bajas y es Y3. Entonces, esto es el incremento en el consumo. Y el punto de Y1 a Y3 es el incremento total en el ingreso. Lo que estás viendo es la desagregación. Es decir, a qué parte le corresponde cada cosa. El ingreso creció de Y1 a Y3, pero de Y1 a Y2 fue por el crecimiento del gasto público, directamente. Y de Y2 a Y3 fue por el crecimiento del consumo. ¿Me explico, César? Sí, ahora sí, ya, profe. ¿Alguien más tiene dudas? ¿El crecimiento de Y2 a Y3 dijo que era el del gasto público? No. No, a ver. De Y1 a Y2 es por el mayor gasto público. De Y2 a Y3 es por el mayor consumo. Gracias. De nada. Voy a subirles un libro de macro para que lo puedan estudiar también ahí, ¿vale? ¿Dudas? Profe, ¿cuál tema sería? Este es el multiplicador keynesiano. Recuerden que esta gráfica se llama aspa keynesiana o cruz keynesiana. Pero el aspa keynesiana o la cruz keynesiana no es otra cosa que la representación gráfica del multiplicador. Profe, sí, nomás una duda. ¿La línea puntera tiene que ser vertical? O es que yo lo veo como que un poco inclinada, pero no sé si así sea o porque pues así le salió. Yo creo que porque así me salió. A ver, no es el malo, voy a volver a hacer, no toda la gráfica, solamente este punto, ¿vale? En grandote. Sí. Voy a utilizar este. Ay, no me quedó. Está muy vertical. Más o menos, ¿eh? Digamos que este es el punto A. Entonces, el punto A lo prolongas y este es totalmente horizontal. Ajá. Y esto es el crecimiento del gasto público. Entonces, cuando tú prolongas esto, aquí, vas a tener Y1 a Y2. Este es el crecimiento del ingreso por mayor gasto público. Que si tú recuerdas, cuando tú prolongaste esta línea a esta línea, esto era el incremento del gasto público. ¿Va?
Y luego esta cosa, hasta el punto C, este es el B. Hasta el punto C es el nuevo equilibrio, pero también muestra el crecimiento en el consumo. Entonces lo prolongas y tienes Y3. Y todo esto es lo que crece el ingreso por mayor consumo. Es decir, lo que está en rojo aquí, esta parte, es el crecimiento en el consumo. Y entonces, al final del día, el ingreso creció de Y1 hasta Y3. La ventaja de hacerlo así es que ustedes pueden desagregar por qué creció cada parte. Es decir, esta parte crece directamente por el mayor gasto público. Es decir, es proporcional al mayor gasto público. Y esta parte crece por el consumo. Pero cuando ustedes lo hacen algebraicamente, solo ven el incremento de Y hasta acá, de aquí a acá, sin poder desagregar. ¿Me explico? Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Ok, si ya no hay dudas, vamos a dar por cerrado el tema del multiplicador keynesiano. Y avanzamos. Ahora vamos a hablar sobre la inversión. Recuerden que teníamos que el ingreso era igual al consumo, más la inversión, más el gasto público. Ya vimos cómo se comportaba el consumo. Habíamos dicho que el consumo era una proporción constante del ingreso. Y obtuvimos el multiplicador considerando a la inversión exógena. Es decir, suponiendo que variaba de forma exógena el modelo. Sin embargo, la inversión no es exógena el modelo. La inversión es endógena al modelo. Entonces tenemos que explicar de qué depende la inversión. Entonces nuestra pregunta es, ¿de qué depende la inversión? ¿Qué opinan, muchachos? ¿De qué depende la inversión? ¿Del ahorro? Ponlo así. Si tú quisieras invertir, ¿qué te motivaría a invertir o no invertir? ¿La ganancia? Muy bien. Supongamos que César, perdón, César. Supongamos que César tiene, no sé, 200,000 pesos disponibles. ¿Vale? O $200,000, para que tengas mucho disponible. ¿Va? Y tú no sabes si invertir en el proyecto que te propone tu compadre León o invertir en CETES. ¿Cómo decidirías dónde invertir? Aquí es, digamos que te proponen invertir en, no sé, ¿en qué sería Abrir bueno? un antro. ¿Fuerte, León? Abrir un antro. Ándale, un antro. Ese es un antro junto a ISEA. No sé. ¿Va? O CETES. ¿Dónde inviertes y con base en qué determinas tu criterio de inversión? Pues si sea en este caso, pues me iría por las zetas porque en ese momento hay pandemia y no hay alumnos que estén yendo a la escuela. Ok, tú muy bien. Y si no hay alumnos que vayan a la escuela, ¿qué pasaría con el antro? Pues tendría que, bueno, perdería mi inversión y el lugar donde estaba rentando. Ok, vamos a suponer que acaba la pandemia, ¿vale? Vamos a suponer que acaba la pandemia y que ya hay alumnos en ISEA.
y está entre el antro y los CETES. ¿Cuál inviertes y por qué? Pues en el antro, porque pues queda cerca de una escuela y universitaria, y así que pues a los chavos les gusta el desmadre, así que por eso. Ok. Perla, ¿tú Pues qué opinas? realmente, Escúchalo. pues la tasa de ganancia, ¿no? ¿Qué me va a dejar más? Exactamente. Tienes que decidir quién te va a dejar más. Supongamos, vamos a poner el proyecto de inversión del antro, ¿vale? Solamente. Vamos a ver. Vamos a ser bien conservadores con el antro, ¿eh? Hoy tenemos 2 horas. Sí, profe. Ya me cansé. Ok. Vamos a poner solamente 2,000 pesos, ¿vale? Para que nos quepa en el pizarrón. ¿Vale? Digamos que tú inviertes 2,000 pesos este año. 2021. El siguiente año, tú no vas a invertir nada. El siguiente año tú vas a ganar. Entonces, el siguiente año tú vas a recibir 5,000 pesos. Y el siguiente año, por estos mismos 2,000 pesos, tú vas a recibir solamente 1,500. Y ya se acabó tu inversión. ¿Te conviene o no te conviene invertir? ¿Lo Sí, de los profe, sí 2,000 es conviene. una inversión o es un gasto? Sí. No, los 2,000 es tu inversión, lo que tú pones inicialmente. Esta es tu inversión inicial. Entonces sí conviene, porque al final ganarías 4,500, ¿no? Digo, sin tomar en cuenta factores como la inflación. Supongamos, vamos a simplificar un poco más. Vamos a decir que la inflación es constante. Bueno, mejor dicho, que la inflación es cero. Prácticamente no hay inflación. No hay inflación. ¿Te conviene o no te conviene? Sí, pero podrías ganar. No, digamos que es seguro. O sea, no hay problema. Tú te aseguran que vas a ganar eso. ¿Te conviene o no te conviene? Sí, ganarías 4,500, ¿no? Ok. Perla, ¿tú qué opinas? ¿Le conviene o no le conviene? Los 5,000 y los 1,500 son las ganancias. Así es. Yo digo que no le conviene porque cada vez gana menos cada año. De hecho, nada más gana 2 años. Después ya se acabó. Ya no gana nada. Ok. Perla dice que no. Pues yo digo que sí me conviene, ¿no? Al final de cuentas, pues, termino con un dinero que posteriormente puedo abrir otro negocio, a lo mejor diferente. Ok. Natalie, ¿tú qué opinas? A ver, Jacqueline. Quiero decir que pues sí te conviene porque al final de cuentas no tuviste ninguna pérdida de dinero, entonces tienes más dinero para volver a invertir. No te hubiera convenido si hubieras obtenido una pérdida, porque iniciaste invirtiendo 2,000 pesos y al final obtuviste 4,000, entonces pues sí tienes ganas. Muy bien. ¿Alguien más? En realidad, muchachos, con la información que les estoy dando, no podemos tomar un criterio de decisión de inversión. Con esta información no es suficiente para saber si le conviene o no le conviene. ¿Por qué no es suficiente? Porque 2,000 pesos hoy no son comparables con 5,000 pesos mañana. No son comparables. ¿Cómo? ¿Por qué no son comparables? En realidad no son comparables porque pese a que no hay inflación,
sí hay un costo del dinero. ¿Cuánto vale 1,000 pesos, 2,000 pesos hoy? ¿Cuánto valdrían mañana? ¿Cuánto valen mañana? Yo tengo 2,000 pesos. Mañana, ¿cuánto valen estos 2,000 pesos? Si quisiéramos saber cuánto valen mañana, tendríamos que decir, bueno, pues lo que yo tengo que hacer es estos 2,000 pesos mínimo, meterlos al banco o comprar CETES. Es decir, mañana estos 2,000 pesos son equivalentes a los 2,000 pesos de hoy más una tasa de interés. ¿Y pasado mañana cuánto valen? Pues resulta que pasado mañana son 2,000 pesos por el interés. Por el interés. O lo que quiere decir, 2,000 pesos por 1 más i al cuadrado. Es decir, el dinero va cambiando su valor conforme al interés. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo 2,000 pesos, supongamos, voy a quitar esto, Si yo aquí tengo 3,000 pesos, bueno, no. Si yo aquí tengo pasado mañana, si yo tengo que pasado mañana 2,000 pesos por 1 más i al cuadrado, y me pregunto, ¿cuánto valen? Bueno, 2,000 pesos mañana. $2,000 pasado mañana, que son, y 2,000 pesos hoy. ¿Todos me siguen? 2,000 pesos hoy son los 2,000 pesos. 2,000 pesos mañana son los 2,000 pesos por el interés. 2,000 pesos pasado mañana son los 2,000 pesos por el interés. Por el interés, sí, el interés al cuadrado. Si yo quiero saber cuánto valen estos 2,000 pesos de mañana hoy, lo que yo hago es dividirlos entre el interés. ¿Se van? Y sé que valen 2,000 pesos. Si yo los tengo pasado mañana, lo que tengo que hacer es dividirlos por el interés al cuadrado, por el número de periodos. ¿Y se van? A esta cosa se le llama traer a valor presente un flujo de efectivo. Y entonces los puedo comparar. Solo así los puedo comparar. De otra forma, no los puedo comparar. Quiero saber si soy claro, si me entienden. Profe, ¿podría repetir? Traer a valor ¿cómo? Valor presente. A ver, voy a quitar esto, y vámonos con nuestro ejercicio. Decíamos que yo había invertido, que creo que fue César. César había invertido 200,000 pesos, ¿verdad? O 2,000 pesos. 2,000 pesos. Esos son hoy. Y que mañana había recibido 5,000 pesos. Y pasado mañana había recibido 1,500. Y nos preguntábamos si le conviene o no le conviene invertir. Para saber eso, tenemos que saber si el flujo de ganancias o de efectivo que tuvo
es mayor o es menor a lo que invirtió. Y para poder compararlo, tenemos que traerlo a valor presente. Entonces, si está en valor en mañana, ¿qué hago para traerlo a valor presente? Se le quita Dividir entre la tasa de interés. Muy bien, se divide entre la tasa de interés. Entonces es 1 más I. Y si está en términos de pasado mañana, ¿qué hago? Lo mismo, pero al cuadrado. Muy bien. Es 1 más I al cuadrado. Y entonces sí, puedo saber si es mayor, igual o menor. Sí lo puedo comparar porque ya lo traje a valor presente. Ya sé ese dinero, cuál es su equivalente al día de hoy. Antes de hacer eso, no sé cuál es su equivalente al día de hoy. Entonces, vean lo que pasa. Si la tasa de interés se incrementa, ¿qué le pasa a esta cantidad? ¿Se disminuye? Disminuye. Entre mayor sea la tasa de interés, menos será el valor presente del flujo de ganancias o del flujo de efectivo. Y entonces se dice que la inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés. ¿Me explico por qué? Entonces, para que el dinero siga ganando de forma constante, ¿tendría que ser una tasa de interés fija? No, puede ser variable, no importa. La pregunta es si la tasa de interés es lo suficientemente baja o el flujo de efectivo es lo suficientemente grande como para que sea rentable. Por ejemplo, digamos que este fuese 2.500. ¿Va? O vamos a ponerlo así. Vamos a decir que cada año gana 1.500. Inicialmente diríamos que gana 3,000 pesos y que 3,000 pesos es mayor que 2,000 y por tanto nos convendría. Sin embargo, tendríamos que considerar la tasa de interés. Entonces, si la tasa de interés, por ejemplo, es de, digamos, 10%, y hagamos el ejercicio, veamos cuánto sería. ¿Tienen un Excel o una calculadora para hacerlo? Sí. ¿Me ayudas a hacerlo, por favor? Sí, profe. Vamos a ponerlo. Y es igual a 0.1. ¿Sabes qué? Mejor lo hacemos aquí y yo comparto la pantalla, ¿vale? Para que todos nos vayamos siguiendo. Déjame, hago un Excel y comparto en la pantalla. Profe, entonces la inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés. Sí, así es. La inversión tiene una relación negativa con la tasa de interés. Pero la pregunta es si te queda claro por qué. ¿Por qué tiene la relación negativa? Porque pues, lo tenemos que traer a valor presente, entonces pues, realmente dividir la cantidad que tenemos entre nuestra tasa de interés para ver cuánto ha crecido realmente el dinero. Ok, haz de cuenta que si lo quieres ahora explicar a tu mamá, y tu mamá no es economista, ¿vale? ¿Cómo se lo explicarías? No sé. Déjenlo. Pienso unos 30 segundos. Va. Que si nosotros tenemos una inversión, entonces y esa inversión nos va a dar un rendimiento, ¿no? Bueno, que realmente es una tasa de interés que sería un precio que ella va a recibir, un pago que ella va a recibir por haber puesto el dinero, uno extra. Pero ese pago extra también nos puede perjudicar. ¿En qué casos?
pues no sabemos cuánto es lo que realmente está cambiando, más bien cuál es el valor que está cambiando nuestro dinero, o únicamente está quedando igual. No sé si me explico. Muy bien. En realidad lo que tenemos, muchachos, es que el interés tiene una relación inversa con la rentabilidad de la inversión. Entre mayor sea el interés, menos rentable suele ser la inversión. Vamos a ponerle ganancia, ¿vale? Para que no nos quede. Profe, Mándame. una pregunta. Te escucho, ¿eh? Entonces, bueno, por ejemplo, aquellas personas que se hacen, pues ahora sí, muy ricas, que solamente se la pasan invirtiendo, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, por ejemplo, pues sí, porque hay muchas personas que dicen que la inversión, pues es como, o sea, no sé si porque sean, o bueno, no sé si cada uno tenga, por ejemplo, una empresa y pues invierte, o me puede explicar eso, o sea, cómo una persona se va haciendo más rica, o sea, cada vez más rica con solo invirtiendo. Pues en realidad tiene que ver con la rentabilidad de la inversión. No alcanzo a entender bien tu pregunta, porque pues yo diría que es por la rentabilidad de la inversión. Va a depender mucho en dónde invierta, para saber si su riqueza sigue aumentando o no, o de qué personas estamos hablando. Bien, vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Vamos a hacer el ejercicio para distintas tasas de interés. Primero vamos a decir que la tasa de interés es igual al 10%. ¿Va? Y vamos a ver en cuánto serían las ganancias. Entonces tendríamos que es esto sobre 1, perdón, sobre, no por, sobre 1 más 10%, que es 0.1, entonces 0.1, ¿no? Y luego este es este sobre, vamos a ponerle 1.1. Nada más que este ya hemos dicho que estaba al cuadrado. Muy bien, entonces la inversión traída a precios de hoy, perdón, la ganancia traída a precios de hoy sería igual a este más este. Es decir, él invierte 2,000 pesos y está recibiendo 2,603 pesos a precios de hoy. ¿Me explico? Vamos a ver qué pasa si la tasa de interés se duplica. Es decir, si la tasa de interés ahora es del 20%. Si la tasa de interés fuera del 20%, entonces tendríamos este sobre 1.2 y este sobre 1.2. Muy bien. Y esto es igual a esto más esto. Vean, aquí su ganancia, él siempre invirtió 2,000 pesos, ¿no? Aquí la ganancia en realidad es la diferencia. Vamos a ponerle ganancia. Que sería igual a este menos este. Ganó 603 pesos. Aquí su ganancia es este menos los 2,000 pesos. Este. Ganó 219 pesos. Si la tasa de interés fuese ahora del 30%, veamos qué pasa.
Entonces tenemos esto sobre 1.3. Y tenemos este sobre 1.3. Se cierra. El dulce mal. Ok. Entonces aquí el flujo de efectivo es este más este. En aquí aún tiene ganancias. 41 pesos, pero aún tiene ganancias. ¿Qué le está pasando a la ganancia? Disminuyó. Va disminuyendo conforme el interés va aumentando. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. Vamos a hacer un último para tener ganancias negativas. Aún con flujos de efectivo positivos, ¿eh? Y aparentemente superiores a la inversión inicial. Que es este sobre 1.4 y es este sobre 1.4 esto más esto. Es igual a el flujo de efectivo menos la inversión inicial. Muy bien. Vean lo que pasó. Si la tasa de interés fuese del 10%, él tendría una ganancia durante al final de los 2 años de 291 pesos. Si fuese no es cierto, si fuese del 10%, su ganancia es de 603 pesos. Si fuese del 20%, de 291 pesos. Si fuese del 30%, de 41 pesos. Y si fuese del 40%, tendría una pérdida de 163 pesos. Si no considerase la tasa de interés, él pensaría que su ganancia tendrían que ser, pues, 3,000 pesos menos 2,000 pesos, 1,000 pesos. Sin embargo, no es de 1,000 pesos. ¿Me explico, muchachos? Profesor, ¿y de dónde surge? Otra vez, no te alcancé a escuchar. ¿De dónde surge el interés? O sea, ¿a qué tasa de interés calculamos esto o a qué te refieres? Ajá, digamos que ¿por qué se te descuenta una parte de? Porque recuerda que lo que estamos preguntándonos es cuál es el costo del dinero. Es decir, ¿cuánto vale el dinero mañana? Entonces, si tú te preguntas, 2,000 pesos, ¿cuánto valdría mañana? Pues tendrías que preguntarte. Lo mínimo que puedo hacer con esos 2,000 pesos es meterlos al banco o comprar CETES. Y entonces esos 2,000 pesos valen los 2,000 pesos más el interés que tú puedas obtener de ellos. ¿Me explico? Sí, gracias. Y ahí surge. Profesor, yo tengo una duda. Sí. Bueno, quería saber de dónde se basó en poner que mañana y pasado mañana eran los 1,500. Eso lo inventé. Ok, ¿puedes saber lo que sea? Para el ejercicio sí. En realidad lo que estamos viendo, ustedes van a verlo con mucho detalle en proyectos de inversión. Esto que estamos viendo es un ejemplo burdo, porque yo lo que quiero mostrar es la relación inversa entre inversión y tasa de interés.
Pero para calcular, por ejemplo, los flujos efectivos de un proyecto de inversión, pues es todo un estudio de mercado. O para lo que regularmente este ejercicio que hicimos es el primero con el que inician, pero regularmente lo que calculan es algo que se conoce como TIR o tasa interna de retorno de la inversión. Y hay muchas formas de calcular la rentabilidad de la inversión, pero la mayoría de ellas siguen por lo menos este principio. Y hay muchas formas muy sofisticadas de calcular esto, de calcular si un proyecto es rentable o no. Pero lo que yo quise resaltar con este ejercicio muy sencillo es la relación inversa entre rentabilidad y tasa de interés, y por tanto, la relación inversa entre inversión y tasa de interés. ¿Me explico? Pero ya cuando quieran calcular de verdad la rentabilidad de un proyecto de inversión es un poco más complicado que esto. Y van a tener una materia específicamente para estudiar cómo se calcula la rentabilidad de un proyecto de inversión. ¿Va? Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene dudas? Profe, estaba haciendo también y creo que puse una fórmula mal, un numerito mal. Eh, quiero saber si yo estoy mal o qué pasó. ¿Pero en dónde, Perla? Porque me sale que ¿cómo se dice? Lo que pierde es el menos 40.99. Entonces quisiera saber si en el pasado mañana con un, ¿cómo se dice? ¿Interés? Con un interés de 40%. Ujú. Ahí. Ah, ok, puse 1.3 y era 1.4. Sí, es cierto. Gracias. Sí, ok, de nada. Muy bien. Bueno. Vamos a dejar hasta aquí la exposición para darles tarea. Tarea. Con base en la contabilidad nacional, suponga que tiene el siguiente cuadro. Llene los cuadros vacíos. Va a llenar este y este. Profe, ¿cuál es el que está en G menos T? G menos T. No Sí, entendí la pero el pregunta. número A18. ¿Sí? ¿Lo puedo quitar? No, espérate. Sí, espera. Listo. Muy bien.
Siguiente pregunta. Suponga una economía en la cual el ahorro es igual a la inversión. Si el gasto público, o si mejor dicho, si el gobierno incrementa su déficit fiscal en 500 millones de pesos, ¿qué le pasa a la balanza comercial? Otra vez. Supongo una economía en la cual el ahorro privado es igual a la inversión privada. Suponga que el gobierno incrementa su déficit fiscal en 500 millones de pesos. ¿Qué le pasa a la balanza comercial? Debe estar en equilibrio, ¿no? No sé, tú lo vas a ver. Todo esto lo van a ver con base en la contabilidad. Ahí quedó. ¿Todos copiaban la pregunta? Profe, una pregunta. ¿La podría repetir, por favor? Sí, claro que sí. A ver, otra vez. Supongo una economía en la cual el ahorro es igual a la inversión. Si el gobierno incrementa su déficit fiscal en 500 millones de pesos, y la pregunta es, ¿qué le pasa a la balanza comercial? Recordemos que la balanza comercial es exportaciones menos importaciones, ¿vale? O al revés, como ustedes lo quieran ver. ¿Todos copiaban la pregunta? Sí. Sí. Perfecto. Inciso B de esa pregunta. B. Si el gobierno solo compra bienes nacionales, y aquí la pregunta, ¿se modifica su respuesta del inciso anterior? Entonces, inciso B, si el gobierno solo compra bienes nacionales, y así, pregunta, ¿se modifica su respuesta del inciso anterior? Y argumente su respuesta. ¿Listos todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, siguiente pregunta.
así. Busque dos definiciones de macroeconomía y compárela con la propuesta en clase. Busque dos definiciones de macroeconomía y compárela con la propuesta en clase. ¿Lo puedo quitar? No, aún no. Ya. Perfecto. Me faltaba una pregunta del otro tema. Siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué una economía deficitaria, entre paréntesis, déficit comercial, es una economía deudora del resto del mundo? Entonces, la siguiente pregunta o el siguiente reactivo es, ¿por qué una economía deficitaria, entre paréntesis, estamos hablando del déficit comercial, es una economía deudora del resto del mundo? ¿Puedo quitarla? Sí. ¿Todos? Ok. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué es el multiplicador keynesiano? ¿Qué es el multiplicador keynesiano? Siguiente pregunta. Calcule el multiplicador keynesiano
para los siguientes valores. Inciso A. Y es igual al consumo más la inversión más el gasto, y el consumo es igual a 0.7 del ingreso. Inciso B. Y es igual al consumo más la inversión más el gasto, y el consumo es igual a 0.9 del ingreso más una constante, más 10. Inciso C. Voy a quitar esta parte, ¿eh? Y es igual al consumo más la inversión más el gasto público, y C es igual a 0.8 del ingreso disponible. Ojo, el ingreso disponible, vamos a definirlo, es el ingreso después de impuestos. Y T es igual a 0.1. Y listo, es suficiente tarea. ¿Puedes repetir el inciso B, por favor? Inciso B es B. Bueno, aquí te estamos diciendo que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Y el consumo es 0.9 del ingreso más 10. Es decir, hay algo que se va a conocer como consumo autónomo, que no depende del ingreso. Quiero saber si tienen dudas en el inciso C. Profe, lo que está en el inciso es una T, ¿verdad? Perdón, déjame ver. Elisa, no te alcancé a escuchar. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, profe, que si lo que está en el inciso C es una T. Ajá, otra vez, repito el inciso C, ¿vale? Gracias. Dice que el ingreso es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Luego dice que el consumo es 0.8, pero del ingreso disponible, de ahí la D, disponible. El ingreso disponible es el ingreso después de impuestos. Entonces lo definimos. El ingreso después de impuestos, o el ingreso disponible, es igual a 1 menos tau por y, donde tau es el ISR. ¿Vale? Y entonces decimos que el ISR, o sea, tau, es 0.1, es decir, es el 10%. Entonces van a calcular... Perdón, Brian, no te escuché. Bueno, bien. Perdón, entonces nada más vamos a calcular... Ay, perdón. Van a calcular el multiplicador. En todos los casos van a calcular el multiplicador. Solamente que en este caso vas a calcular el multiplicador considerando una economía con impuestos. ¿Cómo cambia el multiplicador si estamos considerando ahora una tasa impositiva? Entonces, tendríamos que trabajar todo en términos de una variable, ¿no? Ya sea, bueno, ahí en ese caso tendríamos que trabajar con el
Ingreso. Ay, ¿qué es la D, perdón? Disponible, ingreso disponible. No, Natalie, lo que te conviene, Natalie, es sustituir. Sustituyes esto aquí y sustituyes esto aquí y te queda el consumo en términos de Y, como lo tenías. Solamente que multiplicado por otra cosa. Ah, es que a eso iba, pero creo que no me di a entender. ¿Quieres repetir tu duda? No, bueno, usted ya lo dijo, pero creo que yo no me di a entender. Ok. ¿Alguien más tiene dudas, muchachos? Yo nada más tengo una duda en el primer ejercicio de la tarea, para buscar el tema, porque como que no me quedó tan claro la vez pasada y no sé cómo lo puedo investigar. No me acuerdo cuál es el primer ejercicio de la tarea. El de ahorro menos inversión, importaciones menos exportaciones. Contabilidad nacional está en todos los libros. En todos los libros de macro viene contabilidad nacional. Ah, ok. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas? ¿Les parece si la tarea sea para el siguiente viernes? Sí, profe, está excelente. Sí, gracias. Una maravillosa idea, profe. Sí, profe, gracias.